Estamos en la recta salida de Semana Santa y seguro que muchos ya están de vacaciones desde este fin de semana o salen hoy o están yendo hacia sus destinos. Bueno, pero nosotros solo vamos a faltar los 5 días oficiales en rojo del calendario. Eso es verdad. ¿No? Nosotros los de guardar, guardamos y los de no, no. Y hoy toca. Bueno, venimos los que nos dicen y punto. Esos 5 días también de descanso nos van a venir muy bien, porque igual podemos ir hacia el pueblo. ¿Tú tienes pueblo? Claro que tengo pueblo, Arantxa. Ah, mira. Además claro. está cerca, no tengo que irme a Salamanca ni a Murcia. O sea, eso es verdad. 45 minutos. Eso es verdad. Pipa. Bueno, hay cosas que podemos hacer que nos hagan sentir como en nuestro pueblo. Yo no tengo pueblo, por ejemplo. Mi pueblo es Donosti. ¿Ah, sí? Yo no tengo pueblo. Bueno, pero puedes hacer una receta tradicional de algún lado, ¿no? Que te recuerde a lo que comes en el pueblo. Yo voy a Arantxa y sé que me va a poner de croquetas hasta aquí. Es la mejor bechamel que he visto yo en el mundo. Muy bien. Pero bueno, también podemos hacer un cordero a la vizcaína. Ah, como soy Uriarte, Vizcaya, ahí estamos. Eso es. Ah, claro, es que bien. ¿Es Uriarte Vizcaya? ¿Es así tal? Uriarte, Y Torre Barranelu, Uriarte. ¿no? Ah, vale. Ya te dijeron ahí dos paisanos. Sí, todo terrateniente era. No, que me dijeron que... No, terrateniente no, que te dijeron que deje de decir que soy de Guipúzcoa. Ah, vale. Que soy de Ispaster. Vale, me dijeron. Ispaster. Sí. Pues Bueno, es que vamos tenían a razón. Vamos a hacer una receta tradicional. ¿Vale? Cordero a la vizcaína, total. Vale. Ven, con una receta del pueblo, Semana Santa, tradición. Yeah. Épale, oso Ay. no. ¿Vas a ir a ver procesiones? ¿En Arantxa hay procesiones? ¿De Semana Santa? No he ido nunca, pero sé que hay en Segura. En Segura Arantxa hay no. mucha una importante. Pues no sé si hay o no. Ah, vale, o sea que no sabes. No y es sé. la típica cosa que prefieres que salga de aquí, ¿no? Por ¿Es si la acaso. típica cosa que tú crees que voy? Bueno, yo qué sé. No, y en Hondarribi también hay. Pues bueno, pues te vas a ir a ver. No. Bueno, vale, pues nada, chico. No pasa está, nada, no no pasa pasa nada, ¿Y no tú? pasa nada. Que te ¿El tengo qué? que preguntar siempre. ¿Y tú? Yo no voy a ver procesiones. Yo tampoco. Bueno, genial. Pero bueno, no pasa nada porque Euskadi tiene sitios maravillosos y muchísimos planes para que cada uno haga lo que quiere. Oso. Para hacer estos días. No está nada mal. Hoy vamos a hablar precisamente de... A ver cómo lo digo. Estas estrategias de compensación mentales que nos hacemos, tipo, bueno, estos 5 días, como dices tú, me voy a poner de croquetas hasta arriba, pero no te preocupes, porque luego yo llego a casa y ya lo compenso. ¿Verdaderamente estamos compensando? ¿Esta es una buena estrategia? ¿Cuáles son los riesgos? Luego os lo cuento. La típica frase de hoy no ceno y todas esas. Sí, un yogurcito ya a la cama, Venga, o muy bien. mañana voy a salir a andar en ayunas. Muy bien, pues si vais a hacer eso, yo lo que voy a hacer es potenciar un poco el cordero con una guarnición que es el éxito, ¿vale? Para que solo tomáis el yogurcito. ¿Qué es el éxito? Es el éxito. El éxito. Bueno, para los que os quedáis también como nosotros hoy trabajando y en vuestras casas, no os preocupéis porque también os vamos a llevar de viaje. En este caso, hacia un buen plan de la mano de Aitor Buendía, nuestro colaborador y encargado, digamos, de hacer el Made in Euskadi en el territorio de Áraba. Y en este caso nos vamos a quedar en Gasteiz, en la capital. Nos vamos a quedar en la Almendra Medieval y vamos a ir a un sitio que a mí me hace mucha ilusión volver porque íbamos mucho en mi época universitaria, el Tulipán de Oro. Cuéntanos. Kaixo Bicote, aquí Aitor Buendía, vuestro guía turístico en Made in Euskadi, en Araba y en Vitoria-Gasteiz, donde nos encontramos en la Almendra, el casco medieval de la capital gasteiztarra. Vamos a conocer palacios, casas, historia y en concreto uno de los espacios más antiguos de esa Edad Media aquí en Vitoria-Gasteiz, donde vamos a probar además un plato exquisito que tiene que ver con la casquería. Así que ojo al dato y volvemos enseguida. Qué encanto tiene, ¿eh? La almendra. ¿Qué pasa? Ojo al dato. Ojo. Ojo al dato. Ah, Luego. ah. Ojo, qué listo es, ¿eh? Bueno, otra gran idea para disfrutar de Euskadi, desde luego, es hacer una buena ruta en bici por tu cuenta. Vemos cada vez más personas en bici, cada vez más turismo activo, que es del que nos gusta. Y hoy vamos de la mano con otra amiga personal y del programa, que es Virginia Berasategui, que nos espera hoy y nos va a enseñar la trastienda de su negocio. Siempre está haciendo cosas. De Bici Cycle Tours. Kaixo. Aupa Bicote, aupa Gaby, Ander, bueno, creo que ya me conocéis, nos hemos visto en otras ocasiones. Soy Virginia Berasategui, soy atleta, soy amachu, soy de Bilbao y bueno, ahora en la trastienda vengo a presentaros mi otra faceta. Una vez acabada mi etapa como deportista profesional y es empresaria de una agencia de viajes centrada en cicloturismo que es Bici Cycle Tours. Y nada, nos vemos en un ratito. Venga, Kaixo, agur. Oso todo. Muchas maneras diferentes de hacer turismo, ¿eh? Ese es maravilloso. Sí. Ese es maravilloso. Yo no soy muy amiga de la bici, pero igual me gusta. Es como los Segway y todas estas cosas que a veces se ven más Sí, en las el ciudades. Segway es igual que una bici. No he dicho que sea igual. He dicho que es otra manera de hacer turismo. En la bici te ganas el menú.
En el Segway va ese. Eso está hecho para gente... Tú te montas en el Segway y te caes. Yo me he montado en el Segway... Y te pasa como en el Padel Surf, igual ¿Pero que qué a han mí. dado? Pero que tú y yo somos torpones. Pues En el por Segway. ti. No, yo soy el súper Segway- hábil para mis kilos que tengo. Pero que no es pero que no tiene que ver que con yo los ya he andado en kilos. Segway, ¿eh? ¿Qué es un Segway? El de las 2 ruedas con el palo. ¿Y eso no te parece súper difícil? No, no es difícil. Que no es difícil. No sé yo qué No sé. decirte. No nos veo a ti Yo a mí no en soy- yo no Segway, soy- ¿eh? Yo creo que tú y yo somos más de bici, de tándem. Que yo no tengo nada que ver contigo, que no flipes. A mí me gusta pensar que sí. Que no, que nada. Yo- ¡Nada! Nada. Oye, no lo digas Nada, con ese yo asco, soy ¿eh? súper hábil y tú eras pivot, ¿no? ¿O qué eras? Así. Todo el rato esto. Yo soy base. ¿No, tío? O sea, ¿tú qué eras? ¿Alero? ¿Eras alero o qué eras? ¿Qué eras? Escolta. Te voy a decir una cosa. Esto te ¿Por va a qué? venir de vuelta y no sabes cuándo. Vamos a dejarle No, sufrir. no puedes que me Mira, meta con mira. tu básquet. Eres como mi mujer. Me meto con su básquet y es que puedo ir al sofá. No te voy a contestar. Tengo unas ganas de contestarte, pero no va a ser hoy. Quizás no sé mañana. ¿Por qué os saludáis todo el rato los de básquet? Todo el rato. ¿Hacéis falta? Va. ¿Hacéis no sé qué? Va. No ¿Por me qué? toques. Gary, tú cállate que tu hijo juega a básquet. Vale, ya está. Bueno, venga. Ander no jugaba a básquet porque igual no pudo. ¿Entiendes? Eso es lo que le pasa. Felicidades al Baskonia, lo primero, ¿eh? Por supuesto. Venga, ahí. Bueno, vamos allá. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a cascar unas patatas para hacer esa guarnición. Que fíjate, vamos a dorar un poquito de ajo en mantequilla, pasar las patatas cocidas por ahí y añadir un poquito de pimentón. El cordero, no es cualquier cordero, es cordero escolable, el kilómetro cero. Kilómetro cero. Que estamos ahora en plena campaña, Eso hasta es. mayo. ¿Qué quiere decir que este cordero es kilómetro cero? Es que Escolabel te dice que este cordero ha estado desde noviembre hasta mayo en los caseríos de compañeros nuestros, caseríos cercanos. Alimentándose de leche ¿vale? materna. Eso es, y que Y ahora es un buen momento para consumirlo. lo tenéis bien en crudo o lo tenéis bien adelantado, ¿vale? Que va envasado al vacío y solo tenéis que tostarlo en el horno. Bueno, con ya garantía no hay Escolabel. excusa. Ya no hay excusa. Que el bienestar animal, pues eso, se preserva, se promueve. Eso siempre está muy bien. Bueno, pues vamos allá. Ese cordero que os estaba diciendo lo vamos a salpimentar, lo vamos a pasar por pimentón, cebolla y ajo, ¿vale? Y lo vamos a meter al horno a 180 grados 30 minutos. Vamos a hacer una salsa vizcaína que va a ser la base de la fuente. Luego pondremos lo que son las patatas salteadas con pimentón y encima ese cordero churruscadito, ¿vale? Churruscadito. O son no. Así. Pues- Me hace mucha gracia que te pienses que soy un patoso, porque estás Yo muy no he dicho que confundida. seas un patoso. Soy un tío bastante hábil con la movilidad y peso que tengo. Es decir, no me va a meter por un tobogán ni por nada, pero te sorprenderías. Además, Ponme soy un el- ejemplo. Pues soy el típico que nadie me- Ponme un ejemplo. Un ejemplo. Soy el típico que cuando hay que elegir He de equipo... decir, antes de que sigas, que yo no pienso que seas torpe, ¿eh? No, es que tengo una habilidad. Yo no, eso no lo sé. No, sí. Pero torpe, yo no considero que seas torpe. Solo digo que el Segway, a ti y a mí no nos veo como wow, o sea, No. Pero si yo no nos tengo- veo, que no nos sí, veo. que sí Pero que- bueno, que igual estoy equivocada. Soy el típico que me elegiría en el último para un equipo. Y mal elegida. Error. Pero bueno, normalmente el que elige también suele ser uno de los, Pero ahí hay de bastante, los popus. ahí hay entonces- bastante discriminación y estigma, ¿eh? Yo recuerdo que lo de hacer equipos era un momento que la gente lo pasaba mal, ¿eh? Yo era de los últimos porque era el gordito. Pero por eso te digo que me parece mal. Me parece muy mal. Pero bueno, no pasa nada. Está mal. O sea, Está para mal. los equipos normalmente se elegía primero a los chicos, luego de las chicas las que, pues eso, las que parecían más atléticas y luego al revés, luego otra Sí, vez pues a los esos eran tus chicos. tiempos, porque en mis tiempos no jugábamos ni con las chicas. O sea que. Bueno, pero cuando tenías que hacer cosas en clase y así, Ah, que en tenías que gimnasia hacer y eso, equipos sí. en gimnasia y así, ¿no? Eso sí. Eso es tremendo, ¿eh? Lo de hacer los equipos. Sí, Yo sí. creo que hay cosas que, o sea, que hay mucha gente que lo pasaba muy mal con esas cosas. Yo creo que me hizo fuerte, eso. Me hizo fuerte. Que te hizo fuerte. Sí, pues que no darle mucha importancia tampoco. o Ya, pero sea, si llegas a ser malo, por ejemplo, en un deporte, es que la discriminación está asegurada. Yo, por ejemplo, una cosa que no soportaba del patio, que yo jugaba baloncesto en el patio, jugábamos al capao y a estas cosas, en el cole, como estaba el patio antes hecho, era un campo de fútbol y luego tenía atravesados 3 de básquet. O sea, era el de fútbol y 3 de básquet. ¿Entiendes? Con las líneas unas encima de las otras.
Y en el patio, o sea, era monopolio del fútbol heavy. Y además monopolio del fútbol, menos mis dos amigas que jugaban eran chicos todos. Ya. Y el básquet, olvídate, no podías jugar a nada. Te tenías que ir como del patio a las orillas del patio. Eso no me parece bien. ¿No? ¿El patio es de todos o qué? Y luego si te tocaban los mayores, en la época del esto, te zumbaban con el balón. Pero bueno, es la ley del cole. La ley de la selva, la ley del cole. ¿Y te parece que eso está bien? No me parece que está bien, pero es una pequeña mili y... O sea, ¿te parece que está bien? A ver, que no me parece bien, pero que esto no puede ser Euro Disney todo el día, tío. O sea... ¿Cuándo va a ser? ¿Hoy que te quieres enfadar con No, alguien? te quiero ¿Conmigo? decir que hay me ha que tocado luchar a mí. desde jóvenes. ¿Pero hay qué que luchar un ¿Y poquito. por qué los guays siempre son los mismos guays, No, tío? ganan los guays. No siempre son los mismos guays. Que no, que les ganes. Que no, que les ¿Cómo que no? ganes. Sí. Que te vas a pegar. No, pegar no, pero no. Pues siéntate, haz una sentada en mitad del campo. Ya está, fuera. No estoy de acuerdo. O sea... No estoy de acuerdo. O sea, además, es que además solo juegas... O sea, tenías probabilidades de utilizar el patio en la medida en la que fueras chico y bueno a fútbol. No me parece bien. Que lo sé, No pero... digo que no se pueda jugar a fútbol. Pero que yo me no- está o sea- escuchando a mi marido y estará tronando, ¿sabes? En casa, porque él era de esos, pero, o sea, no me parece bien. Deja de mandarle regalos a Michael, ¿eh? El básquet siempre relegado y luego la gente encima que no hacía deporte ya ni te cuento. ¿Pero qué pasa? ¿Que tu cancha de básquet estaba en el campo de fútbol? Te lo he dicho hace 5 minutos, pero si me escuchases, No, es que no me lo podrías podía atender a imaginar la con el conversación y chupicole. podríamos tener una conversación con el los chupicole dos. guay que tenéis con campo de hierba artificial, luego ¿Qué pintaban dices? las hierbas... ¿Qué dices? Te estás confundiendo. Menos fraude. ¿Qué campo de hierba Pero tu artificial? cole tiene un campo del copón y polideportivo y la historia. ¿Qué me estás contando? Pero ¿cómo que no? Te estoy hablando de 1995. Ah, vale. Tu O sea, que cole tenga- tenía yo tienda tenía- y todo, tío. Yo tenía... Guau, impresionante era eso. Yo tenía la misma infraestructura... Nosotros teníamos que saltar tenía la casi valla. la misma infraestructura que la que hicieron cuando Vale. mi padre iba a ese colegio. O sea, imagínate. Pues mira, nosotros éramos de Nicastra la Humilde, pero por lo menos el fútbol era el fútbol y el básquet era el básquet. No teníamos tienda, había que saltar la valla y jugar del tipo, pero... Y no se podía, además, pero... Mira si era ágil que saltaba la valla para ir a por palmeras. Pif. No, lo importante es estar motivado en la vida, desde luego. ¿El qué? Tener una buena recompensa para hacer las Que no me- cosas. a mí no me pisan, tío. O sea, sí. Gary, menos peleas. Me he cascado yo con esos que venían de gallitos. Bueno, vamos a seguir hablando de ejercicio, pero enfocado de otra manera, con la pregunta que nos hace Pili de Recalde. Venga. Caixo equipo, espero que la ETV os de fiesta estos días de Semana Santa, que seguro que lo necesitáis tanto como nosotros. Nos vamos al pueblo de Salamanca de mi marido y allí os podéis imaginar que se pone hasta arriba en casa, en las comidas populares, en todo. Y ¿sabes qué dice Gaby? Que luego hace ejercicio y quema el exceso de comida. Pero lo que se ha metido, yo creo que se lo ha metido. ¿Hasta qué punto esto del ejercicio compensa los excesos, Gabriela? Gracias por atenderme. Os llamo desde Recalde, soy Pili. Es que el ejercicio como medida compensatoria no suele ser una buena alternativa, porque, o sea, hablando prácticamente en una sesión de ejercicio, ¿qué podemos gastar? ¿500 calorías? 500 calorías es un bocata. O sea, realmente por el gasto que se hace in situ de la actividad... Hombre, si otra cosa es que te salgas a andar en bici, que sé, 2 horas, o corras 20 kilómetros o cosas así, pero en general el gasto derivado del acto de hacer ejercicio tampoco es un gran gasto. Lo que ocurre es que el ejercicio tiene beneficios a nivel metabólico, pues por ejemplo aumenta la sensibilidad a la insulina, tiene otros efectos que pueden aumentar tu gasto calórico basal, por ejemplo, y que sea más difícil rebasar ese balance, o rebasarlo hacia el positivo, ¿no? Ese balance energético de las calorías que consumes y que gastas. A mí no me suele gustar como estrategia porque juega un poco con la mentalidad esta del todo o nada, ¿no? Ahora puedo, ahora no puedo, y ahí no hay una elección alimentaria, no hay un comer consciente, no hay una elección, como decía, ¿no? Como lo que me apetece, cuando me apetece, en la cantidad que me apetece, hasta sentirme confortablemente saciado. Entonces, para mí tiene bastantes banderas rojas este tipo de mentalidad por algunos de los motivos que ya te he comentado. Entonces,
Yo creo que lo que es interesante es que en vacaciones, lo mismo, entendamos que es un periodo de vacaciones que vamos a consumir alimentos que igual durante todo el año no vamos a consumir, pues igual hacemos un consumo más alto de dulces, o comemos más pan, o consumimos más alcohol, o consumimos cosas que habitualmente no hacemos. No pasa nada, lo que pasa es que sí que animaría a la gente a que lo intente hacer en la medida de lo posible, no des la mentalidad de anchas Castilla, porque como estamos de vacaciones todo vale y venga hasta arriba, me voy a poner de croquetas hasta que cuando vaya a Arancha, sino más bien, bueno, voy a probar lo que me apetece, comer hasta que me sienta bien y un poco en ese mood. Bueno, vamos allá. Tenemos pasado el corderito por cebolla, ajo y pimentón, ¿vale? Le vamos a ver así. Le vamos a añadir un poquito de sal, así, y un poquito de aceite de ajo. Ahí, ahí y ahí, ¿vale? Vamos allá, 180 grados, 30 minutos. Así. Así. Venga. Por otro lado, hay que poner en marcha la vizcaína, ¿vale? Cebolla roja bien pochadita con ajo, luego pulpa de choricero, manzana reineta, pan sopaco y agua, ¿vale? Bien pochado todo esto, que va a ser la base de nuestro corderito. Ahí. Ya. Y esa. Está dura. Pues sí, le castola, los colegios y... Bueno, aunque ahora probablemente los niños ya no estén corriendo y jugando tanto como antes, sino que estarán haciendo círculos mirando el móvil. Esto es otra de las cosas que me aterra. Y es que lo de que estén pegados a las pantallas es una auténtica epidemia. Y sobre esto nos pregunta Virginia de Gasteiz. Dice, Arracha el León, estamos preparando ya las vacaciones de Semana Santa al pueblo para desconectar y soy la primera que paso del móvil fuera de casa, pero con mis hijos no hay manera. Están con los amigos en la calle y me gustaría que no estuvieran pegados a la pantalla, pero tampoco me gusta lo de prohibir. ¿Hay algún consejo? Se lo hemos preguntado a la psicóloga Itziar Barrenengoa. ¿Qué hay que hacer para que no estén ahí pegados a la pantalla, Itziar? Cuéntanos. Kaixo, esta es una respuesta para Virginia, en la que nos cuenta cómo se van a ir de vacaciones en Semana Santa y qué hacer con el problema de los móviles. No sé la edad de los chicos, pero me imagino que son adolescentes. Tenemos que tener en cuenta que para ellos es un vínculo para estar con sus amigos y que es una forma de socialización, aunque también lo utilizan para estar viendo TikToks, TikToks y todo lo que eso conlleva. Tendréis que hablar con ellos y pactar un horario y, entre tanto, creatividad. Hacer excursiones varias, podéis llevar algún libro y aprovechar para hablar de todas esas cosas que quizá en otros momentos no tenéis oportunidad. Tenéis que utilizar eso, la creatividad, juegos incluso, andar en bicicleta, actividades en las que el móvil quede en un segundo lugar, pero no prohibirlo del todo, puesto que eso puede crear conflictos. Un abrazo. Es que yo creo que también lo primero y más importante es que no les podemos exigir a ellos igual lo que no hacemos nosotros, ¿no? Pues sí. Yo creo que el problema es más cuando no están con nosotros que cuando están, ¿no? Cuando vas ahí por el Cursal andando y ves a todos los chavales sentados en un banco y cada uno con su móvil. Que dices, no sé para qué han quedado, pero no sé. ¿Estabas tú? ¿Quién nos habló de que en su casa le iban a poner teléfono fijo? ¿Estaba yo contigo? No sé, pero yo ya lo he pensado también. Porque hace poco tiempo estuve hablando, estaba en una conversación, no me acuerdo el contexto ahora mismo, pero era una madre diciendo que otra ama de la Guela, otros aitas de la Guela, les habían propuesto que los chavales tienen ahora 9 años o 10 años o algo así, y que como están cerca de los primeros móviles, que yo flipé, me dijo, no, hay niños con 11, 12 años que ya tienen móvil. O sea, sí. Y me dijo, oye, estamos hablando, o sea, como que estaban intentando hacer una iniciativa para que los de la Guela, los padres, las familias tengan teléfono fijo y que se vuelva a 1995, cuando llamabas por el fijo a casa de alguien y hablabas por teléfono, y ya está. Yo estoy en esa campaña en estos momentos, o estamos en casa, y dura, Dura. 13 años. ¿Tú, por ejemplo, qué opinas de la prohibición del acceso a redes sociales?
Digo, porque muchas... hubo Eso dice como que va a una hacer, pero eso es como cuando una te vas... división de opiniones, ¿no? Había Eso es gente como que cuando decía... te vas a meter en una página web de vinos de una bodega y te ponen, ¿tienes 18 Pero años? no te digo ese debate de si es posible o no verdaderamente prohibir el uso de Internet en el móvil, ¿no? De redes sociales y tal. Sí. Me refiero a que hubo como dos frentes de opinión, ¿no? Por un lado estaba la gente que decía que prohibiendo no se iba a solucionar nada, que lo que había era que invertir en educación del uso de Internet, básicamente. Y luego había otra parte que decía que sí, que es que no somos capaces de proteger al 100% o que no debe recaer la responsabilidad en que un chaval sea lo suficientemente responsable como para, ¿sabes? O para detectar que alguien le está haciendo grooming o no sé cómo se llama. A mí me parece que no es necesario que lo tengan. Que tengan redes sociales tan jóvenes, que otros hemos quedado a las 5 en el bule y hemos sido súper felices. Con tener WhatsApp para comunicarse yo creo que es suficiente, ¿no? Con su familia, con sus amigos y con... No sé. Yo creo que el tema se está poniendo de pocas bromas, ¿eh? De pocas bromas. Yo, ¿sabes qué pasa? Que a mí una cosa que me pone los pelos de punta es que no me puedo llegar a creer o no soy capaz de entender cómo no hay una mayor seguridad o protección si fuera necesario en redes sociales. O sea, quiero decir que ya no te hablo solo de los chavales, sino que la violencia en redes sociales, el acoso, el insulto, un montón de cosas trasciende de la pantalla. O sea, no es tan fácil como coger y decir... O sea, parece que es como el Far West, ¿sabes? O sea, tú apagas el... No, pues apagas el móvil y te olvidas. No, pero si me están insultando en redes sociales... O sea, al final eso tiene un efecto. Y no me creo, y con esto acabo, no me creo que una persona o una empresa como Meta no tenga la capacidad de filtrar palabras como... ¿sabes? Que no se pueda decir eso, que no lo puedas escribir. Pero te quiero decir que si tú... O sea, que no, literalmente no puedas Hoy escribirlo. en día que consigues fichar desde un sitio en otro en la empresa, tú no puedes registrar el dedo de un niño para saber en qué se puede meter y no se puede meter. Yo no sé, por sugerir. Porque no te quiero decir que le insulten o no le insulten. Pero tú no crees muchos niños también utilizan las redes sociales para ser el popular, para hacerse llamar la atención, para hacer el Pero la parte de hacer el mal, la parte, por ejemplo, del bullying y el acoso, que a mí me parece lo más fuerte, para empezar por algo. Luego hay pues de todo, ¿no? O sea, hay adultos que se hacen pasar por niños y que captan y que quedan con chavales y todas estas cosas horribles que hemos escuchado. Pero me refiero a que no hay una manera de frenar mejor eso. O sea, para hacerte una cuenta no sé, de un email necesitas un DNI. Para tener un DNI tienes que tener cierta edad. Con eso yo creo que se frenaría muchísimo. Pero luego, por ejemplo, a mí me llegó una vez un mensaje del dueño de Telegram, que es como un WhatsApp, que era, cuando salió toda esta noticia, que era súper fuerte, que era en plan de nos quiere los gobiernos, cada vez más gobiernos, como el gobierno de España, quiere quitarnos la libertad de poder navegar a nuestras anchas, como si Internet fuera un mundo sin reglas y sin límites y sin normas, ¿sabes? Y a mí eso me parece terrorífico. Yo... Cuanto más tarde llega a nuestras casas, mejor, creo. O sea, empezamos mal. Creo. Bueno, porque mira, lo veo un incontrolable. plan que se puede hacer súper guay y que yo creo que a los chavales les puede gustar porque la historia es muy bonita, es visitar la almendra medieval de Gasteiz, de Vitoria. Oso, ¿no? Y hacer paraditas para comer. Bueno, más que contároslo yo, que os lo cuente Aitor Buendía en nuestra sección Made in Euskadi. Kaixo Ander, Gaby, aquí Aitor Buendía, vuestro guía Made in Euskadi en Araba. Hoy vamos a hacer un recorrido por el casco medieval de Vitoria-Gasteiz, por sus palacios, por sus calles, por sus rincones, y lo vamos a iniciar, como no podía ser de otra forma, por la Puerta Grande, por el Portalón. Sé que conocéis muy bien el restaurante a través del programa, pero hoy me quería recrear sobre todo en el edificio. Hasta aquí donde nos encontramos llegaban los carruajes de caballos. Venían desde el sur, entraban en esta zona de postas, en el Portalón, y tiraban para Francia. Este recorrido pasa por este punto de encuentro, la Plaza de la Burullería,
un lugar donde se comercializaba con telas. De hecho, tenemos un mural que precisamente lo recrea. Y justo además, flanqueando todo ello, nuestra catedral vieja, la Catedral de Santa María, de las más antiguas de todo el estado. Bueno, en ella se han inspirado Ken Follett, un montón de autores. Sí. Fijaros, la torre que veis a mi espalda es como muchas otras que recorren precisamente la muralla medieval de Vitoria-Gasteiz. Son casas defensivas, casas torre, como puedan ser la de los Barona o esta de los Anda, que tenemos justo ubicada aquí mismo. Andar por estas calles es como estar en una serie histórica. Y lo mejor de todo, esto no deja de ser un barrio de Vitoria, el casco medieval, que conecta el este con el oeste. Parada obligatoria, Palacio Escoriaza Esquivel, Renacimiento en estado puro. Es uno de los palacios más emblemáticos de la ciudad. Por cierto, Ander, aquí también hubo una escuela de hostelería. Lo que es una gozada es porque están muchos de los edificios en súper buen estado. Entonces parece como que es una cápsula del tiempo que te puedes ir a... Y como todo buen recorrido, terminamos en una mesa. Ahora, no en cualquiera, vamos a estar en uno de los establecimientos más antiguos de la ciudad. Allí nos espera Rubén, en el Tulipán de Oro, que nos ha dicho que nos prepara un plato de aprovechamiento. Parece que es donde llegaban los mosqueteros Es y que es ataban total. los caballos de la puerta, ¿no? Es que es total, está al lado del portalón. Bueno, Rubén, cuéntanos un poquito, ¿dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en el Tulipán de Oro, que es un establecimiento, está ubicado en un edificio del siglo XIV medieval y en su momento fue una tripicallería, que eso significa que aquí se trabaja en su momento la casquería. Mira, ese choricito que está ahí, solíamos ir cuando yo estudiaba allí a comer eso, buenísimo. Desde entonces he trabajado algo que es típico ahora mismo que mantenéis, que es la casquería, ¿no? Sí. Bueno, aunque también hay otras cosas para tener más opciones aparte de la casquería, pero sí mantenemos la casquería, que son la oreja, los callos, las manitas, torrezno, choricito, Bueno, y morcilla. el espectáculo que no falte, ¿no? Y, hombre, esto es el chorizo que hacemos al infierno, que se llama al infierno precisamente por eso, porque lo hacemos a fuego vivo. Esto con un buen baño y un vino de Rioja Alavesa, maravilloso. Maravilloso. Por cierto, ¿qué nos vas a preparar? Sorpresa. Poned bien la oreja. Bueno, pues todo listo para hacer nuestra oreja rebozada que tanto éxito tiene. Los ingredientes ya veis, son pocos, sencillos, de buena calidad. Una oreja de cerdo duroc, puerro, pimienta negra y laurel. Bueno, pues vamos a ello. Con nuestra oreja limpia acabamos de rematarla con el soplete para quitarle bien todos los pelos. Terminamos de limpiar en este bol que contiene agua, vinagre y sal. Y una vez limpia la cortamos por la mitad y ya la metemos con los ingredientes que os he dicho antes para cocer. Y pasados los 15-20 minutos, fijaros en el resultado. Pasamos a rebozarlo. Primero la pasamos por harina y luego por nuestro huevo, que lo condimentamos con un poquito de pimienta negra, un poquito de romero y un poquito de sal. Todo listo, nos vamos a la sartén. Y cuando vemos que nuestra oreja coge este tono dorado, retiramos de la sartén y la ponemos sobre un plato con papel secante. Para su presentación llevamos la oreja al plato, la troceamos y la servimos con unos pimientos najeranos de Leiva y unas alegrías riojanas. Bueno, pues aquí tenéis el resultado de nuestra oreja del Tulipán de Oro. Un plato excepcional en el mejor escenario medieval de la capital. Gorosca. Qué bueno. Bueno, a esta verdura, ¿qué es lo que le añadimos ahora? Le añadimos la manzana, que nos va a soltar un poquito de agua, y le añadimos el sopaco, que va a ir desapareciendo, ¿vale? Y luego le añadiremos la pulpa de choricero. Ahí. Esto le va a dar grosor a nuestra salsa. Así. Y venga. Muy bien, pues venga, mientras tanto vamos a jugar a Si Fuera. Si fuera. Pero, como estamos en menú Semana Santa, estamos hablando de viajes, de todo esto, vamos a jugar a Si Fuera una ciudad, ¿vale? O sea, lo que hay que adivinar son ciudades. Tenemos 2 ciudades cada uno y una serie de preguntas. Venga. A ver. Entonces, ya sabéis que la otra persona tiene que adivinar la ciudad a través de las preguntas que se hacen. En plan, si fuera lo que sea, pues sería tal. Venga. ¿Vale? A ver, ¿qué quieres? ¿Empezar tú o empiezo yo? Venga, dale tú. Vale, si fuera una temperatura... Alta. Vale. Si fuera un famoso local... Si fuera un famoso local... ¡Guau, qué difícil! Un famoso local.
Si fuera un continente, África. África. Si fuera un sonido, el sonido de su música. Marruecos. Sí. Muy bien. Venga tú. No era fácil, ¿eh? Bueno. Venga, una duración. ¿Cuánto tardó en ir en avión? 10 horas. 10 horas. 9. My God. Frío o calor. 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 Es si fuera. Ya estás jugando otro juego. Vale. Si fuera un deporte, Si fuera un deporte, pues no sé a qué juegan allí. No lo sé. si fuera un movimiento en sus bailes, Sería así. Bali. Indonesia. Es una ciudad. Pregúntame más. Bali. Un recuerdo turístico del sitio, si fuera un recuerdo turístico del sitio. Seda. A la India. No. Nueva Delhi. No. Bueno, Seda. seda igual no te doy muchas pistas. Pues sería un sombrero así. Un sombrero así. Vietnam. Hanoi. Pregúntame más cosas. Esta es muy difícil, ¿eh? Un plato típico. Un plato típico sería el pad thai. Corea. Tailandia. No. ¿Y la capital? Bangkok. No, eso no. Bueno, es país, ¿no? Hemos dicho. Si fuera no, ciudad. ciudades. Vale. Vale. Ah, Vale. vale. Venga. Vale. Si fuera un ingrediente típico, Súper fácil. Un ingrediente típico de Sí, allí. sí. El vinagre. Venga. Módena. No. Lo avinagrado así, un poco. Berlín. Sí. Vale. Te toca. Joder. Un país vecino que haga frontera. Portugal. Madrid. No. Un plato típico. Pues no sé. Ensaladilla rusa. Ensaladilla rusa, dicen ahora. Yo te iba a decir otra cosa, pero ensaladilla rusa. A ver, pero si es un país, es la capital del país, ¿no? No. Ah, o sea, puede ser... Es una puede ciudad que ser- está en un país que hace frontera con Portugal. O sea, puede ser Cádiz. Pero Huelva. no es. No. Pregúntame más. Es que Es que en está casa en quieren España. jugar. Pues di, pregunta. ¿Un recuerdo turístico del sitio? Una sevillana va a poner encima de la tele. Pues Sevilla. Pues claro, Ah, vale, vida, coño. mi arma. Vale, vale, vale. Es que si no preguntas, ¿cómo vas a averiguar? Vale, vale, joder. ¿No? Sí, sí. Bueno. Vale. Eso no. En Sevilla el plato típico es la ensaladilla rusa. La ensaladilla rusa en Toma ya. Sevilla. Estaba pensando en qué cosas comimos en Sevilla, pero claro, igual es Córdoba lo que comimos. Siempre me acuerdo de un salmorejo que nos sirvieron que estaba... ¡Buah! Pero ahí papas aliñadas y toda esta historia, ensaladilla rusa, ¿no? Bueno, y Sinagore dice que la ensaladilla rusa es algo típico allí, que se hace mucho, ¿no? Ya. Bueno, lo que sabemos es que la ensaladilla rusa no es de Rusia. Bueno, vamos allá. Vamos a mojar esto un poquito. Yepe. Así. Y que no le han echado pimentón, pero a mí me gusta echarle pimentón. Ahora vizcaína. un poquito de pimentón. ¿A dónde te irías tú de viaje? A ver. ¿Sabes a dónde te puedes ir? A Sao Paulo, que el otro día me enteré que en los carnavales, si te aguantas un ratito la mirada, te morrean. Wow. Igual luego no quieres nada, ¿eh? Pero Pero el regalo te lo llevas. el regalo te lo llevas. O sea, el otro día vi este vídeo, mira. Es que yo no sé si es verdad o mentira. Yo creo que la gente que nos escriba... Iba a decir al teléfono del programa, Pues, pero pues yo igual tengo sí. muchos amigos que han estado allí, ¿eh? Pero no sé... A ver, es que no sé... O sea, mira. ¿Te imaginas liarte con alguien solo 5 segundos después de haberle conocido? Es tal cual lo que pasa en el carnaval de Río de Janeiro. La gente hace contacto visual, aguanta la mirada, se acerca y se besa muchas veces sin haberse preguntado el nombre ni siquiera. Pero Michael, que no exagero. Miras a la izquierda, ves, miras a la derecha, besos. Es muy heavy la diferencia cultural que hay con España. Para ellos, esto es lo normal. 4 personas besándose a la vez. ¿Pero qué es esto? Esto ya es vicio. ¿Sabes el típico amigo que no pilla ni sin querer? Ya verás cómo pilla. Es que crees no es que la eso es- primera vez, no es la primera vez que lo escucho.
Te lo prometo que no es la primera vez que lo escucho. ¿Tú te imaginas? ¿Tú no quieres hacer un viaje con tus amigos de los 50? Y te mira un feo y tú bajando así, Claro, ¿no? es con alguien con el que mantienes el contacto visual. O sea, tú imagínate que hacéis ese viaje de los 50 con tus 4 amigos. Ahí, Ahí vais en plan Serafín Zubiri, ¿no? Con gafas de ciego, por si acaso. ¿O qué? Y el que se las quita ahí, ¡buah! ¡Guau, chaval! Contacto visual, a ver... No sé. Pero igual está más normalizado. Igual es que nosotros tenemos sobrevalorado el beso, ¿sabes? No sé, son cosas que me empiezan... Tú no tienes conversación ahora mismo. Tú te has quedado con la imagen del mulato dándole un beso a esa chica que la iba a desnucar. Mulatos, se están poniendo morados los mulatos. Eso se lo han inventado los mulatos, de ¿Pero hecho. por qué? Porque estaban todos los que se morreaban... Bueno, pero tú accedes. Si tú mantienes la mirada ya sabes que te van a morrear. Lo que pasa Pues es que mira, igual el primer beso no sabes que va a pasarte escucha, eso, por si pues acaso. es un buen pacto de no agresión. Es como decirle, ven aquí. Está bien, podríamos ponerla aquí. ¿Eh? ¿El qué? ¿Esa ley? ¿El que si sostienes mucho la mirada te morrean? Como te morreas, no. Se morrean dos. No te morrean. Eso sí. No me gusta mucho a mí eso, la verdad. Me da un poco de incomodidad. Pues baja la mirada o mira Ya, para el... entonces, pero no sabes, no puedes controlar. Claro, tú... Haces así. En plan, mantienes la mirada y empiezas, pero no. No, que me habías parecido conocido. Y no, ven aquí tú, que... Yo creo que alguien... 4:30. En plan, tú así... 1, 2, yo creo que me... 3, 4... Pero igual te quedas así en plan de... Tío, ¿me estás sosteniendo la mirada, sí o no? ¿Me la estás sosteniendo o no? Se te pueden hacer los 5 segundos larguísimos, ¿no? A ver, es que aguantar la mirada a alguien con el que no tienes confianza es súper difícil. No. Y dices, venga, vamos a hacerle sufrir. Pero luego sigue el vídeo explicando que el motivo es que tú te morreas y que no significa tanto. O sea, que es como conocerte. Hombre, pues un poco de interés le estaban poniendo, ¿eh? Ya, bueno, No era un morreo uy, así. ¿Tú crees que uy, el pájaro? No, ¿Tú crees que hay gente que se morrea y de repente dice, no, no? ¿No qué? O sea, que no me sigue interesando. Sí, pero sí, no sé. ¿Cómo se queda el vídeo? Hombre, yo creo que ya no graban más, ¿no? Yo No les hay veía otra señal. muy apasionados. Eran todos mulatos y rubias. Eso lo saben. Un beso de 3, imagínate. Igual es que son No bizcos. compliques. No compliques. Que el vídeo salía en 3. No compliques. Ay, ama. Mirando al cielo. Todo el Lo día. hemos dejado pensando, Ander González. Mirando. No, ahora estoy pensando. Todos los que han ido a Sao Paulo se la saben. Igual solo es el carnaval, igual es como el pueblo este que dijiste que todo valía. Sí. Ya dio que hablar, ¿eh? Pues sí. Oye, y gracias a eso, ¿qué? nos hemos enterado de un montón de pueblos. Ya, muy fuerte, muy fuerte. La gente... Cuenta la historia, Gaby. Hay que hablar con Vaya Semanita para decirles que dejen de decir que en Euskadi no se chinga, porque Eso madre es. mía, no chingaremos nosotros. La Dijimos gente que no había- pierde el tiempo. dijimos que había un pueblo que en Navidad- Sí. Dicho lo cual, vamos a cerrar el consultorio del Tupper Sex y nos vamos a ir a la sección La Trastienda, Ander. ¿Oso, no? Porque me parece súper interesante la propuesta que tiene Virginia Berasategui desde Bilbao para hacer un turismo activo, ¿no? Un Eso turismo, rutas turísticas en bicicleta. Y hoy vamos a visitar también el Singular, para hacer una paradita, los pinchos, combinar lo mejor de cada estilo de turismo. Nos vamos a Bici Cycle Tours, como decía antes, con Virginia Berasategui, que nos va a explicar un poquito más. Aupa Gaby, aupa Ander, ya nos conocemos, soy Virginia Berasategui y soy atleta, soy amachu, soy de Bilbao y hoy vengo a presentaros mi nueva etapa como empresaria de una agencia de viajes centrada en el cicloturismo, Etorri Nirekin. Pues bienvenidos a mi particular trastienda. Vale, hoy estamos aquí en Bici Café, que esta, digamos, que es un poco la extensión, ¿no?, de lo que sería digamos, nuestro primer pequeño bebé, que es Bici Cycle Tours. Bici Cycle Tours es una agencia de viajes centrada en el cicloturismo que mezcla además gastronomía y cultura. ¿Y cómo he llegado yo aquí? Es una buena pregunta.
Yo llevaba muchos años, ¿no? dándole vueltas que cómo es posible que la gente de fuera no viniese a conocer Euskal Herria, teniendo la cultura que tenemos nosotros de ciclismo, que no viniese a conocer nuestro país en bicicleta, ¿no? Viendo que este tipo de, pues eso, de negocios tenía tanto éxito en lugares a los que no tenemos nada que envidiar, ¿no? Como puede ser Mallorca, Girona u otros países. Entonces yo quería dar a conocer, ¿no? Este país, porque digamos que mis grandes pasiones, una vez que he acabado, ¿no? Pues mi carrera deportiva, mis grandes pasiones son mi país, Euskal Herria, la bicicleta y conocer, que es lo que más echo de menos de mi época de competición, conocer a gente de otros países. Entonces, como agencia de viajes, nosotros nos encargamos de todo lo que quiera el cliente. Reservarles los hoteles, los restaurantes, si quieren hacer una visita al Guggenheim le ponemos un guía, la reserva de pues eso, cualquier visita a cualquier bodega. Y luego nosotros también disponemos de bicis que tenemos nosotros, con lo cual ellos también disponen de esas bicicletas para que ellos vengan sin nada que pensar más que en disfrutar. Yo soy parte de lo que es el equipo de lo que es de guías, con lo cual les llevo por todo lo que son las carreteras, hablando de lo que es la historia. Pasamos desde el puente de Vizcaya hasta pues, la central nuclear, San Juan de Gaztelugatxe. Claro, es que a esa velocidad también ves más cosas. Si llegas Vienen a sitios... Donosti porque suelen venir a comer o a cenar. Luego ya te digo, tenemos una ruta que también me encanta, que vamos desde Bilbao hasta Donosti por toda la costa. Muchas veces también solemos acabar los tours en la zona de La Rioja Alavesa. Rincones, ¿no? Que tienen historia y que a mí me encanta, ¿no? Contarles a todo el turista que viene interesado. La gente cada vez se cuida más también, ¿eh? Sí. No, y haces una actividad diferente, viendo sitios que, oye... El tipo de cliente sobre todo es estadounidense, británico, tenemos así también bastante así lo que es europeo, y este año va a repetir un grupo de hasta 15 que vienen desde Hong Kong, o sea que está entrando ahora también bastante cliente asiático, y es gente que le gusta la bicicleta. Tenemos de todo, desde un nivel que ya te digo, te puede andar 100 kilómetros y te anda bien, hasta gente que simplemente quiere disfrutar de la bicicleta, es como una excusa y una manera de conocer el lugar, entonces ahí ya jugamos con los kilómetros, con las paradas, con los ritmos. Nos amoldamos a todo tipo de cliente y niveles. Y van con una furgo por detrás por si sufres, también te digo, Oh, eso está que no se fenomenal. agobie la gente. Bueno, os estaba hablando de nuestras paradas que hacemos, de nuestras visitas a bodegas, de los restaurantes, pero algo que no puede faltar en nuestros tours son el ir de pinchos, ¿no? Os voy a llevar a un lugar que es de los favoritos de nuestros clientes y ahí vamos a tomar unos pinchos bien riquitos. Bueno, pues ya estamos en el lugar más singular de todo Bilbao, donde pues, no es parada obligada para reponer fuerzas, hidratarnos. Y aquí tenemos algunos de nuestros platos favoritos. Cuéntanos, Lide. Pues aquí tenemos un curry vegano y un pollo al curry, que son algunas de las tapas más típicas del bar. Y tenemos también nuestro brownie con aceite y sal. Pues estamos encantados de que todo el turismo venga aquí a Euskadi y sobre todo al singular, pues para que vean que nuestra gastronomía es tan buena y tan rica como cualquier otra. Ya sabéis, os esperamos en Bicicycle Tours con las bicicletas, esta gastronomía y todo lo que queráis para disfrutar de una experiencia completa en Euskal Herria. ¡Agur! Agur. Y que Vir no lo ha dicho, pero en su cafetería dan unos huevos y unos desayunos maravillosos. Qué maravilla Ya que de no lo plan. dice ella, lo digo yo. Sí. Vamos a hacer una cosita, Gaby, mira. La situación es que tenemos el cordero en el horno, que le voy a pegar un meneo ahora, ¿vale? Aquí lo que voy a hacer es dorar un poquito el ajo, le voy a añadir las patatas y las voy a rehogar. Y aquí tengo esto para pasar, ¿vale? La vamos a triturar, la vamos a levantar y aquí cuando esto tenga color le añadimos las patatas, ¿vale? Vamos allá. Pues yo creo que es un plan maravilloso. Lo que no puedes es portarte mal a las noches porque luego hay kilometrada, pero bueno. Bueno, pero es que yo creo que cada vez... Es como un mini Camino Santiago por aquí, ¿no? Sí, Muy guay. y es otra visión. ¿Sí? Venga, vamos allá y volvemos con la salsa pasada, ¿vale? Venga, esto de rehogar un poquito así. Bueno, fíjate estas patatitas, esta vizcaína, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa con el hornito. Vamos a ver ahí. Fíjate. ¡Guau! ¡Hola! Te tiene que poner la música, nuestro Vale. compañero Rafa de la Metro Goldwyn Mayer, en plan chan, 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 chan.
Fíjate qué tema. Madre mía. Fíjate qué tema que te quema. ¿Eh? Te morro. Vamos allá. Shoot. Vizcaína. Ahí. Bueno, ya que estamos hablando de viajes, que mañana vamos a hacer otro viaje, por cierto, quiero hablar de algo que igual a mucha gente le pasa y no todo el mundo entiende que tiene un nombre. Como ahora tú tienes nombre, es el jet lag social. ¿Qué pasa cuando tienes que hacer cosas pero no en tus horarios? ¿Sabes? Que sientes un poco como tu reloj interno, tu reloj biológico te está diciendo que hagas algo a cierta hora, pero la sociedad te impone que lo hagas en otra, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Me haces un ejemplo? Irte a la cama, por ejemplo. ¿Nunca has estado en una cena diciendo yo debería estar en la cama desde hace un buen rato? Sí. Pues eso, es un jet lag social. Vale. ¿No? Como que tú, si fuera por ti, harías las cosas a otras horas, básicamente. Sí. Y te sientes como fuera de hora, total. Vale. Vale. Esto voy a dejar aquí que está caliente, ¿eh? Fíjate. La historia es dejarlo churruscadito, ¿vale? Churruscadito. Así. Tierno. Yepi. Así. Y así. Así. Y ahora... Qué buena pinta, ¿eh? Así. Consumo. Qué guay. Ahí, ¿eh? Pues Si esto no te traslada al pueblo... Eso te iba a decir, oye, y te alegra, si estás como nosotros pringando y trabajando este lunes, pues te alegra un poquito también la... ¿no? La jornada. Te alegra a todo el mundo. Bueno, Pues cuenta no. atrás. Volvemos mañana. Mañana Ahí. tenemos programa, tenemos viaje, tenemos cosas súper entretenidas y deliciosas. Y por nuestra parte, listo. Les damos el relevo a nuestros compañeros de los informativos del Teleberri. Venga. Viararte. Agur. Agur. Agur.